El puntero. ¿Quieres, quieres una? Buenos días a todos. En honor al tiempo, vamos a dar continuidad a nuestro programa. En este nuevo bloque, eh, continuando con el desarrollo de nuestro programa, tenemos en esta sesión plenaria el tema dislipidemia en la mujer. Para el desarrollo de esta sesión, contamos con la participación de nuestra amiga, la doctora Tatiana Lucía Espinosa Espitia. Ella es colombiana, especialidad en medicina interna, eh, graduada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es past president de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, ACMI, es fellow del ACP, docente de medicina interna de la Universidad del SINU de Montería y miembro del FIMI. Ella viene como representante del FIMI y en esta ocasión, pues como les mencioné, nos va a estar con el tema de dislipidemia en la mujer embarazada. Ay, sí, creo que con eso. No, cuando- Ok, uy, bueno, yo siempre me enredo con esto. Bueno, muy buenos días. Doy gracias a la doctora Karen, el doctor Carlos, Jorge y todo el comité organizador que me ha hecho esta invitación para participar con ustedes en esta mañana y hablar de un tema que a veces no pensamos en nuestras mujeres que nos consultan a medicina interna, pero que con tantos cambios que tenemos actualmente, cada vez es mayor la cantidad de mujeres que tienen embarazo a edades mucho mayores y hay cada vez mayor cantidad de mujeres que tempranamente también comienzan a presentar factores de riesgo cardiovascular y dislipidemia. Declaro Declaro no tener conflicto de interés para la realización de esta conferencia. Recordemos que el embarazo se caracteriza por grandes cambios fisiológicos y, lógicamente, el metabolismo de los lípidos también se encuentra alterado durante el embarazo de manera fisiológica para poder garantizar un desarrollo fetal adecuado y asegurar el resultado final exitoso de la gestación. Vamos a tratar algunos puntos, algo de la fisiopatología de los lípidos en el embarazo, cuáles las recomendaciones de manejo y la evidencia que tenemos actualmente. En cuanto a la fisiopatología de los lípidos, en la primera mitad del embarazo predomina un estado anabólico, en la cual se presenta una mayor síntesis y almacenamiento de lípidos, el cual va cambiando hacia la segunda mitad, en la cual se da un estado catabólico, en donde se comienza a producir una lipólisis con aumento de triglicéridos, que básicamente es una de las principales fuentes energéticas que tenemos para el feto. Los cambios anabólicos comienzan más o menos hacia la séptima semana del embarazo, continúan su aumento hasta el segundo y a principios del tercer trimestre. Estos cambios fisiológicos pueden llegar a complicar el embarazo si alguna de estas mujeres tiene una predisposición a tener un aumento en los lípidos, como los casos de las mujeres que presentan hiperlipidemia de tipo hipercolesterolemia de tipo familiar. Este metabolismo se adapta a las necesidades del feto, que como veremos posteriormente en una diapositiva, el colesterol total aumenta entre un 30 a un 50% a lo largo del embarazo. Los triglicéridos al final del embarazo alcanzan hasta un 100% en el aumento y el incremento del HDL es de un 20 al 40%. Con la parte del que el colesterol LDL tiende a ser más pequeño, más denso, más aterogénico,
durante el embarazo y es por eso que el HDL juega un papel muy importante en las mujeres. ¿Por qué? Porque en esta etapa el HDL ejerce un efecto protector, pero en aquellas mujeres que tienen antecedentes de obesidad, síndrome metabólico, dislipidemia previa, insuficiencia renal, es muy posible que el HDL no cumpla con esta misión protectora antiaterogénica ante los cambios fisiológicos. Lógicamente, estas mujeres con hipercolesterolemia familiar van a tener un mayor aumento de colesterol total y LDL. La glucosa y los triglicéridos son la principal fuente de energía fetal, pasan a través de la placenta y el colesterol es esencial tanto para el desarrollo fetal como para también producir todas esas hormonas esteroides maternas y fetales. Las lipoproteínas maternas no van a atravesar la placenta, se unen a las vellosidades coriónicas y ahí comienzan a transmitir el transporte del colesterol. Feto, a diferencia del adulto, el transporte se da por el HDL fetal. Es así, como lo habíamos dicho, tenemos una fase inicial que es anabólica con aumento en la absorción, en la acumulación de los lípidos que se da principalmente influenciada por los estrógenos, progesterona y por el lactógeno placentario. Y luego tenemos una fase catabólica que empieza hacia el final del embarazo, donde tenemos disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa, un aumento de la actividad lipolítica y se une con esa transitoria resistencia a la insulina que también se presenta durante la gestación y que nos puede agravar el caso si tenemos además mujeres con antecedentes de diabetes o diabetes gestacional. Es importante destacar que los valores lipídicos normales durante el embarazo van a cambiar. Por eso, si nosotros queremos saber el estado lipídico antes de la concepción, debemos realizar ese perfil lipídico en el embarazo temprano, porque hacia la mitad del embarazo, como podemos ver, los datos son totalmente diferentes. Es muy importante y en algunas guías ya nos están sugiriendo que dentro de la atención preconcepcional nosotros tengamos en cuenta, sí, como miramos, si la paciente es diabética o tiene antecedentes de prediabetes o puede desarrollar una diabetes gestacional, ¿por qué no también mirar la parte de los lípidos? Ya los estudios nos están indicando que todos estos cambios que se presentan durante la gestación nos orientan y nos evalúan un riesgo cardiovascular posterior a la mujer que debemos tener en cuenta cuando vayamos a evaluarla posteriormente. Bueno, en cuanto a la diabetes gestacional, definitivamente ya sabemos que ese perfil lipídico aterogénico aumenta el daño endotelial y definitivamente el nivel de lípidos gestacional que se presenta en estas mujeres va a orientar el riesgo cardiovascular futuro de una mujer que presenta diabetes gestacional y alteración de lípidos. Esto es lo que les estaba comentando. Aquí tenemos la población general comparándolo con una mujer con hipercolesterolemia familiar. A nivel preconcepcional, ya la mujer con hipercolesterolemia familiar lógicamente va a tener un perfil lipídico diferente a una embarazada que no tenga esta condición. Durante el primer trimestre y las primeras semanas se puede observar una leve disminución en cuanto al colesterol total y los triglicéridos, pero fíjense que la de la hipercolesterolemia familiar permanece igual. Cuando empieza el aumento del colesterol, podemos comparar y podemos mirar que una mujer con hipercolesterolemia familiar llega a tener, por lo tanto, casi el doble de la condición que en una gestante que no tenga una alteración previa del perfil de lípidos. ¿Y cuál es la importancia de conocer esto? Si nos vamos a una mujer sin hipercolesterolemia familiar, es esta línea, presenta una alteración transitoria con un aumento fisiológico de los lípidos durante el embarazo que normalmente entre las 6 semanas y los 3 meses posparto debe volver a su estado normal. Pero si tenemos y partimos desde el punto de que una mujer con hipercolesterolemia familiar comienza estatinas, pero que debe tener un periodo de lavado de estatinas antes de pensar en concebir, ¿cierto? Recibe su tratamiento, bajan los lípidos, decide, este es el momento en que quiero tener familia,
suspenden las estatinas, ¿qué ocurre nuevamente? Comienza a elevarse los niveles de colesterol LDL, se va a mantener durante el periodo preconcepcional, se presenta el embarazo y vamos a tener sumado el aumento fisiológico de este, y solamente cuando se suspende la lactancia y comienzan las estatinas podría llegar a su línea de base inicial. En promedio, una mujer con hipercolesterolemia familiar puede durar sin tratamiento entre 2 años o 3 años para poder pensar en tener familia. Y si esto lo miramos en la parte del riesgo cardiovascular a 2 embarazos, lógicamente la diferencia entre una gestante sin hipercolesterolemia familiar y una con hipercolesterolemia familiar es bastante significativa. ¿Qué pasa con estas alteraciones del metabolismo? Van a tener impacto a corto y a largo plazo en la madre, desarrollo de preeclampsia y diabetes gestacional, y a largo plazo es una mujer que va a tener un aumento de su riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo de desarrollar hipertensión, de desarrollar síndrome metabólico, de desarrollar diabetes. Por el lado de los niños del producto, parto prematuro, niños grandes para su edad gestacional, y se ha encontrado lesiones preateroscleróticas como presencia de estrías grasas a nivel de la aorta en esos hijos de madres que tienen principalmente antecedentes de hipercolesterolemia familiar. Entonces, resumiendo, los efectos maternos, hipertensión, preeclampsia, diabetes gestacional, un perfil lipídico más heterogénico que le conviene un mayor riesgo cardiovascular a futuro a este embarazado. Dentro de las complicaciones maternas y neonatales, llamarles la atención al síndrome de ovario poliquístico. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico debemos, antes de su concepción, hacer un control de los lípidos y mirar no solamente cómo está la parte de la glucemia y de insulina resistencia, sino también mirar que estaríamos hablando de dos factores que se unen en una mujer con síndrome de ovario poliquístico que quiere llegar a su concepción. Y sobre todo que estas mujeres normalmente tienen tratamientos hormonales para poder después quedar embarazadas y que le confiere también un riesgo mayor. Algo muy importante también es la lipoproteína A. La lipoproteína A también se aumenta en un 20 a un 30% durante el embarazo de manera fisiológica. Entonces, lógicamente, si es una mujer que ya tiene antecedentes de dislipidemia, este aumento va a ser mayor. Sabemos que la lipoproteína A nos va a producir un daño endotelial y que también tiene una acción antifibrinolítica, por lo tanto nos aumenta ese riesgo de trombosis que de por sí es fisiológica durante el embarazo. Entonces son mujeres que tienen mucha más predisposición a presentar preeclampsia, a tener daño endotelial a nivel de la placenta y a tener productos con bajo peso de nacimiento y con parto prematuro. ¿Qué condiciones preconcepcionales entonces me deben alertar como médico para yo poder tener un buen control de la mujer embarazada? Ya habíamos mencionado la diabetes gestacional, eh, el hipotiroidismo también se asocia con aumento de triglicéridos y colesterol. Entonces, mujer hipotiroidea, que esa sí la tenemos bastante frecuente. Vamos a checarle antes de su concepción cómo está el perfil lipídico. Ya mencionamos el síndrome de ovario poliquístico y la enfermedad renal crónica. También en las mujeres con enfermedad renal crónica, uno dice, pues normalmente no se embarazan, sí se embarazan, ya tenemos mucha enfermedad renal crónica y nos llega casi a diario. Se ha visto que más esas pacientes en diálisis peritoneal llegan a tener un perfil lipídico mucho más desfavorable que las que están en hemodiálisis. Algo muy importante siempre, si la paciente tiene dislipidemia preexistente o si tiene enfermedad heterocigota u homocigota de hipercolesterolemia familiar. Entonces veamos qué vamos a hacer para tratar esta población. Esta es el manejo que propuso la Sociedad Europea de Cardiología 2024. Aquí hay que tener, este es un pequeño resumen que vamos a desglosar, factores muy importantes. ¿Qué sería lo ideal? Lo que pasa es que esto no es lo que nos llega en la vida real. Lo ideal es que la mujer programe su gestación y tengamos una adecuada evaluación preconcepcional. Entonces, todas estas mujeres que tengan obesidad, sobrepeso, hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico,
Vamos a evaluarlas antes e intervenirlas con cambios terapéuticos en el estilo de vida y que ellas lleguen con un perfil lipídico como una embarazada sin antecedentes. Los secuestrantes de ácidos biliares, como veremos a lo largo de la charla, es de los medicamentos más seguros para poder tratar la dislipidemia durante el embarazo, no se puede considerar ese timibe y el fenofibrato sopesando riesgo-beneficio. Controversias y el gran punto álgico de la charla, el uso de las estatinas durante el embarazo. Como veremos posteriormente, antes cuando buscábamos, aquí tenemos al doctor Luis, que ya me está mirando, estaba totalmente una X cuando uno buscaba las estatinas. Pero a partir del, eh, del año 2021, la FDA ha quitado esa restricción completa a las estatinas y nos ha tirado el balón a nuestra cancha, como decimos a veces. Si usted considera que esa embarazada tiene muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular o tiene una dislipidemia familiar y usted considera con su paciente, puede utilizar las estatinas. Al final vamos a mirar a dónde llegaron a estas sugerencias. Eh, lo más importante y que todos podemos hacer, registremos todos los datos de nuestros pacientes con una adecuada historia clínica. Nunca nos olvidemos de la historia clínica, sobre todo en el embarazo. Recordemos que las mujeres en embarazo muy pocas veces están en los estudios. Se van a dar cuenta que los estudios que les voy a mostrar son muy pequeños. Pero si nosotros registramos, pues podemos tener algunos casos que nos pueden ayudar más adelante para tratar otra embarazada. El manejo, lógicamente, cambios en el estilo de vida. La dieta mediterránea es segura y efectiva. Se asocia con menor riesgo de desarrollar diabetes gestacional, mejora el perfil lipídico, un mejor desarrollo neurológico para el feto, ejercicio moderado, 30 minutos 5 veces por semana, es seguro durante el embarazo. La verdad es que casi nunca prescribimos todo esto a la embarazada. El concepto de nosotros es que la embarazada debe cumplir todos los antojos que le lleguen. Entonces, a veces es muy difícil que le podamos decir, no, no puedes estar comiendo dulces, malteadas, hamburguesas, porque tenemos que reducir la ingesta de grasas totales a un 10 a un 15% del aporte calórico. Evitar los alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares simples. Debemos indicar alimentos con índice glucémico bajo como cereales, ácidos grasos omega 3 y la ingesta de fibra ayuda a controlar el perfil lipídico en esa mujer embarazada con dislipidemia. Lo ideal sería poder darle el aporte energético de acuerdo con su índice de masa corporal. Recordemos que ese peso que la mujer gana durante el embarazo es muy difícil que lo logre bajar posterior. ¿Y qué pasa con eso? Que nos sigue aumentando el riesgo cardiovascular y el riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes principalmente. Si nosotros miramos este aporte calórico, diremos, "Ay, pero tampoco podemos restringirlo mucho. Recordemos que tiene que comer por dos, por ella y por el feto. Entonces, esto es para llamar la atención de que estas pacientes no las debemos tratar solos. Esto es un equipo. Idealmente deben ser enviadas a nutrición, una muy buena valoración por nutrición es importante para que nosotros podamos lograr que esa mujer logre aumentar durante su embarazo el peso que debe aumentar dependiendo de su índice de masa corporal inicial. Entonces, miremos cuáles son los medicamentos que tenemos disponibles para el tratamiento de la dislipidemia. Empecemos los que ya dijimos que estaban aprobados, que son los secuestrantes de ácidos biliares. No se conoce si atraviesan la placenta, pero sí pasan la leche para la lactancia. Estos podemos utilizarlo con confianza en las mujeres que tienen dislipidemia en el embarazo. El ezetimibe es permeable en la placenta y también em, hay paso en la leche para lo de la lactancia. Y los estudios que dicen, o sea, no se han visto que tengan malformaciones congénitas asociadas con el ezetimibe, pero en este caso no le vamos a dar ezetimibe a todas las embarazadas, hay que sopesar el riesgo-beneficio. En cuanto a los fibratos, más adelante les voy a mostrar un caso de hipertrigliceridemia en embarazo. También es permeable por la placenta y pasa en la lactancia materna. Y también pueden ser usados teniendo en cuenta el riesgo-beneficio de nuestra embarazada.
Recuerden que aquí estaban las estatinas con X, ya no están con X, las estatinas se saben que pasan la placenta y aquí debemos eh, mirar muy bien el caso en el cual queremos utilizar las estatinas en nuestros pacientes. Definitivamente los inhibidores de PCSK9, el ácido bempedoico, lomitapide, el nuevo inclisiran, no tienen ninguna evidencia en el momento para el uso en el embarazo y por el momento se encuentran contraindicados durante la gestación. Entonces, en esta tabla se resume los secuestrantes de ácido biliares en el embarazo, ezetimibe, fibrato, omega 3, decisión individual. De todos estos tres, los que de pronto se podrían utilizar mucho más liberalmente son los omega 3 en la embarazada, más que el ezetimibe y el fibrato. Las estatinas ya lo vamos a concluir un poquito más adelante y definitivamente para este grupo de acá, PCSK9 e inclisiran, no tenemos datos. La aféresis de LDL es un recurso muy importante que debemos tener en cuenta. Es seguro durante el embarazo y sería la indicación para aquellas mujeres con dislipidemia que tengan hipercolesterolemia familiar homocigota. Problema, los costos y que generalmente no lo tenemos disponible en muchos de nuestros centros de salud. Por lo menos nosotros tuvimos un caso con una embarazada, hipercolesterolemia familiar homocigota, teníamos que operarla porque tenía enfermedad de tres vasos y daño en la aorta, tuvimos que remitirla a un nivel a otro nivel porque su LDL estaba casi en 600 y pues era un riesgo llevarla a un procedimiento quirúrgico con ese valor de colesterol LDL. En resumen, ¿qué sería lo ideal? Definitivamente hacer una evaluación preconcepcional con una valoración por el cardiólogo, por el nutricionista, internista, el de genética y mirar y tipificar el tipo de hipercolesterolemia familiar si la tiene, intervenciones, cambios en el estilo de vida, definitivamente alcohol y cigarrillo totalmente suspendido, no puede haber consumo de alcohol ni de tabaco. Y definitivamente estas son las dos terapias más seguras que podemos tener para el manejo de la dislipidemia en el embarazo. ¿Sí? Entonces veamos, este es metaanálisis que salió en el año 2021, antes de que la FDA tomara esa determinación. eh, Fue uno de de los últimos metaanálisis que se han hecho. De lo que revisé hay tres, este es el último que mirabas si había una toxicidad fetal relacionadas con las estatinas. Hasta el momento, todos los estudios en que nos dicen que las estatinas producen malformaciones, que principalmente son musculoesqueléticas, se hacen en experimentos en animales. Y las dosis de estatinas que se usan en los animales son hasta 3 o 4 veces mucho más altas que las dosis que utilizamos en los humanos. Entonces, el objetivo era evaluar si el uso de estatinas durante el embarazo se asociaba con un aumento del riesgo de defectos congénitos. Se hizo una revisión sistemática hasta el 2020 con una muy buena fuente y se incluyeron 23 estudios con un total de casi 1.300.000 embarazadas. ¿Cuáles fueron los hallazgos específicos? La mayoría de las exposiciones ocurrieron en el primer trimestre. ¿Por qué? Pues lógicamente la que estaba tomando estatinas no era programado y pues ya estaba embarazada tomando estatinas cuando se daba cuenta. Las estatinas más utilizadas, atorvastatina, simvastatina y pravastatina. Algunos estudios individuales, como veremos, describieron malformaciones como defectos cardíacos o musculoesqueléticos, pero no hubo un patrón consistente de asociación causal clara. Bueno, en total fueron 6 estudios de cohortes. Fíjense que no llegó ni al millón, apenas 900.000 embarazadas. Compararon mujeres embarazadas expuestas a estatinas, principalmente en el primer trimestre, con controles no expuestos y no encontraron diferencias significativas en las tasas de malformaciones congénitas en los dos grupos. En informes de casos, 5 casos sin defectos congénitos, hubo un solo caso, pero esta mujer estaba expuesta a lovastatina más dextroanfetamina en las primeras 5 semanas y no se pudo tampoco establecer una causalidad allí. Tamaño muestral variable, 5 defectos del sistema nervioso central. El fármaco fue torvastatina, que fue la más comúnmente usada. No hubo una relación entre la tasa de malformaciones en comparación con la población en general.
Y este estudio, que comparó 4.800 nacimientos con defectos versus los controles, tampoco hallaron una diferencia estadísticamente significativa. En este ensayo clínico poblacional, en donde fue un estudio multicéntrico doble ciego, 21 mujeres con alto riesgo de preeclampsia que fueron intervenidas con pravastatina versus placebo y se les administró pues en el segundo y tercer trimestre. Lógicamente, pues no era muy ético empezarlo durante el primer trimestre. El grupo con pravastatina tuvo malformaciones, el grupo con placebo también, pero no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos. Y en general, no hubo una significancia para defectos congénitos, para anomalías cardíacas o para otras anomalías. Por lo tanto, pudo haber un aumento numérico, pero no hubo una asociación causal directa entre el uso de estatinas y la presencia de malformaciones congénitas. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para que al afirmar que las estatinas sean teratogénicas, lógicamente se requiere mucho más investigación. El uso de estatinas está contraindicado en el embarazo, principalmente por precaución basada en estudios animales, más no en una evidencia clínica sólida. Bueno, el uso de estatinas durante el embarazo, ya te lo había dicho, esto es lo más importante. Se sugiere prudencia. O sea, no vamos a salir aquí a darles estatinas a todas las embarazadas que estén con dislipidemia. Prudencia, pero no hay una contraindicación absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos analizar cada caso de una forma individual. Este artículo se los traje para mirar este caso. Hicieron una revisión de hipertrigliceridemia en el embarazo que fue publicada el año pasado. Una mujer de 38 años, embarazada, diagnóstico previo de hipertrigliceridemia familiar, planificó su embarazo, lógicamente suspendió los medicamentos y presentó a las 23 semanas una pancreatitis aguda con niveles de triglicéridos en ese momento de 1530. Se hizo tratamiento hospitalario a las 33 semanas, hizo un síndrome de HELV y tuvo que ser sometida a cesárea, pero afortunadamente tuvo un buen desenlace y lo posteriormente control de los triglicéridos. ¿Por qué les traigo este caso? Definitivamente, ¿se presenta riesgo de perder tratamiento? Pues sí, sí hay un riesgo, no podemos engañarnos. ¿Hay guías? No, no hay guías claras para manejar la hipertrigliceridemia, en este caso en el embarazo. La literatura sobre qué tan teratogénicos son los fibratos y las estatinas, ya lo hemos estado hablando, pero debemos tomar decisiones en este tipo de pacientes. Prácticamente esta tabla es igual a la que salió en el consenso con relación con las estatinas, pero sí hay un algoritmo que me pareció muy práctico. A estas mujeres con hipertrigliceridemia, chequear sus niveles mensualmente, idealmente antes de la concepción. Si los niveles de triglicéridos son menores de 250, medidas no farmacológicas. Si los triglicéridos son mayores de 250, ¿en qué nivel se encuentran? Entre 250 y 500 podemos adicionar omegas como suplementación. Si los niveles están entre 500 y 1000, parte del omega es discutir y considerar si podemos colocar un fibrato. Y si tenemos niveles mayores de 1000, considerar a estos pacientes adicionar una estatina. En los estudios sugieren más la pravastatina, porque el doctor lo mencionaba en su charla anterior, la característica hidrofílica de la pravastatina teóricamente atraviesa menos la placenta y va a tener menos efecto sobre el feto. Como conclusión, la hipertrigliceridemia severa sin tratamiento adecuado puede tener complicaciones graves maternas, como pudimos observar en ese estudio. Hay muchos estudios que han estado evaluando qué tan importante es que nosotros podamos ser un perfil lipídico preconcepcional o en el primer trimestre, en la primera visita, y definitivamente sí se aconseja hacer un tamizaje a todas las embarazadas para mirar cuál es el estado lipídico previo. Todos los estudios refieren que esto nos ayuda a mirar cuál sería el riesgo cardiovascular a futuro de esta mujer. Después de ese artículo que se publicó sobre la toxicidad que les comenté en el 2021, empezaron a aparecer estos. 2022, ¿es segura la estatina en el embarazo? ¿Es segura la estatina en el embarazo? También 2023.
Y en el 2021 la FDA eliminó la contraindicación histórica del uso de las estatinas en el embarazo, cambio basado en esta evidencia y que puede ser relevante para el manejo de mujeres con hipercolesterolemia familiar con pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. Permite las estatinas en embarazadas en estos casos si los beneficios superan los riesgos. No se recomienda suspender el embarazo porque haya un uso inadvertido de estatinas. No es que llegó con 4 semanas, venía tomando estatinas, vamos a programar una terminación del embarazo. No, pero sí se requiere un seguimiento cercano y decisiones que sean compartidas entre el médico y la paciente. ¿Cuáles son entonces las perspectivas futuras y de pronto los mensajes que debemos tener de esta conferencia? Definitivamente se necesita mayor investigación sobre la seguridad y la eficacia de los tratamientos en las mujeres embarazadas. Esto nos pasa a cualquier nivel. Registro nacional de datos sobre todas las terapias utilizadas en el embarazo. Gastemos tiempos en las embarazadas. Preguntemos toda la medicación que han tomado. Nos sirve no solamente para la dislipidemia, para cualquier otro que vayamos a tratar. ¿Por qué? Porque no tenemos esto, no tenemos investigación porque las excluyen. Terapias dirigidas específicas para la mujer embarazada. Recordemos que lo más importante es la estrategia de manejo integral. Debe haber una buena correlación cardio-obstétrica. Importante la detección de lípidos durante el primer trimestre. Y yo me iría un poquito más atrás. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que nosotras las mujeres siempre nos preparemos para nuestra vida reproductiva. ¿Cuál es la mejor forma? Hábitos de vida saludable. Si una mujer llega a su gestación con un buen índice de masa corporal, con una dieta sana, no es dejar de comer, una dieta sana y hacer muy buena actividad física, lógicamente que vamos a tener menos complicaciones materno-fetales. Bueno, muchísimas gracias.